raza, religión, nacionalidad. Somos más que eso. Llegué de un país al otro. Y a este país todos venimos por los sueños. Cómo el trabajador vive en este país. Dos puntos con Emma Restrepo. Conversación Latinex. Somos más Latinex. Desde Filadelfia. Grandes historias con grandes invitados. Latinas, latines, latinos. No escuchamos muy a menudo sobre la literatura y la poesía puertorriqueña. Es más, a veces como que cuesta poner a la isla en el mapa de la literatura latinoamericana. Por eso cuando nos topamos, diríamos algunos, con escritores y poetas de la isla, no lo pensamos dos veces. Les entregamos el micrófono sin miramientos. Miriam Maldonado es poeta, ensayista, narradora, activista y feminista. Miriam, bienvenida a Dos Puntos Podcast. ¿Cuándo y cómo se dio cuenta usted que era escritora? Uno no se da cuenta. Hola, un placer. Gracias por invitarme y gracias por esa pregunta. Yo creo que uno no se da cuenta. Uno realmente te levantas un día y te das cuenta que la gente te ha dicho eso varias veces, entonces lo asume. Pero todos los días, yo siento que todos los días lo dudas, o por lo menos yo tiendo a dudarlo porque quiero ser mejor escritora, ¿no? Y para ser mejor escritora tengo que ser mejor lectora y no creo, como decía Borges, que haya el tiempo suficiente en esta vida para leer todo lo que uno quiera leer. Y tristemente la vida es corta para leer todo lo que uno quiere. Entonces, yo creo que ser escritora no lo veo como algo que es del cielo o de los dioses, pero sí lo veo como que es un título que uno tiene que asumir con cierta responsabilidad, ¿no? Miriam, ¿cuándo se da cuenta usted que comienza a escribir? ¿Cuándo como a qué edad? ¿Qué es lo que pasa allí? Eso sí, desde pequeña. Desde pequeña, a los 5 años, 6 años, ya yo me aprendía poemas de memoria y le decía a la maestra que me dejara leerlo. O sea, sí, de que no, eso era todo lo que yo quería, ser escuchada y aprenderme los poemas de memoria, poemitas de Mi mamá me mima o Pimpón o cosas así pequeñas, ¿no? Sí, sí. Y trabalengua y mucha la tradición puertorriqueña de la décima, ¿no? Que es una tradición de trova del jíbaro puertorriqueño, entonces me aprendía muchas décimas y las decía en la escuela y entonces sentirme escuchada. Vengo de una familia que no me sentía muy escuchada, entonces sentirme escuchada en un espacio me daba vida, ¿no? Entonces... Claro, le gustó esa sensación. Claro. ¿Cuántos hermanos tiene, Miriam? Tengo tengo tres hermanas. Sí. Y un hermano que se murió. Ok. ¿Y está dentro de las menores, usted? En el medio, soy la del medio como la isla del encanto. Por eso, En claro, el mismo medio. por lo general los del medio nadie les escucha, ¿no? O sea, ya son como pan Yo comido. sí, yo creo que en esa búsqueda de atención, ¿no? Y en esa búsqueda de definición de la personalidad es que uno empieza como a ser un poquito histriónica, la cultura tiene que ver, entonces uno que necesita ser escuchada. Vengo de una familia que no me da vergüenza decirlo, pero tampoco me enorgullece de salir de ser fruto de la violencia, ¿no? Y entonces en esa búsqueda de plenitud y también de tener un lugar, un espacio para encontrarme a mí misma, para compartir emociones que yo misma no entendía, ¿no? Es que surge esta búsqueda que es incesante, porque todavía yo no sé si he encontrado lo que empecé a buscar, ¿no?
Claro, claro, me quita usted las palabras porque le quería preguntar sobre qué comenzaba a escribir, pero pues ya de alguna manera nos lo está contando. Miran, ¿qué tanto apoyo hay para la literatura en Puerto Rico? ¿Qué tanto Puerto Rico apoya su literatura? Mira, yo no puedo hablar, yo voy a hablar por mí. Sí. No sé cuál sea el sentimiento de mis colegas y honro lo que ellos piensan y sienten, ellos, ellas. Pero lo que yo sí siento es que yo he tenido una gran fortuna y un gran amor de mi pueblo puertorriqueño. Y es cierto que mi carrera eh, levemente comienza en Houston, porque me falta un montón, como me falta de seguir viviendo, pero también es cierto que he tenido un gran recibimiento, ¿no? Y que me he sentido abrazada, apoyada y mentoreada por Mm, grandes poetas y grandes escritoras, ¿no? Especialmente Mayra Santos, que siempre la tengo que mencionar, y que he tenido la fortuna de estar cerca de gente que admiro y que valoro y que me han ayudado a caminar. mm, otra vez me Entonces, robó una pregunta ahí, Miriam, pero antes de irme a Houston, porque nuestros quienes están escuchando este podcast, pues no saben que aunque Miriam es puertorriqueña, pues en realidad nos habla desde Houston. Usted antes de este episodio nos decía que lo describió muy lindo. Usted dijo, irse del país es un divorcio gigante. Y así describió usted irse de la isla. ¿Cuándo fue eso? ¿Qué edad tenía? ¿Por qué se fue? no, yo me fui adulta Mm, y lo que sucede con los divorcios culturales, ¿no? Es que nunca te divorcias realmente. Yo nunca he desempacado. Yo tuve que traerme un pedazo de tierra y compartirlo acá porque acá yo no sentía que yo iba a encontrar lo que necesitaba para alimentar mi oxígeno diario, ¿no? Yo ujú, necesitaba, por ejemplo, bailar bomba o verla y plena, entonces tuve como que empezar a crear espacios culturales para yo misma alimentarme de ellos, que no, a lo mejor no sentía que era la calidad que yo conseguía en la isla, pero era mi manera de yo compartir la riqueza que yo entendía que yo tenía o que yo había disfrutado. Pero yo, perdona que la edad era comentarte la edad y ya bastaba, ¿no? no, no, Tenía estamos con una escritora, Miriam, no esperamos bueno, menos. 37 años. 37 años, No, mentira, tengo 40 años, 30 años, 30 años. y llevo ¿Cuál 10 fue la acá. razón de dejar la isla? El amor, el Mm, amor, el amor y las ganas de seguir amando. Y bueno, me enamoré, me vine con un novio, vine con mis 2 niños, me divorcié, seguí creyendo en el amor y dije, bueno, ya me quedo acá, mis niños encontraron un espacio seguro, tengo un hijo que es no binario y entonces, y la niña también empezó a tener amistades, amigos, amigues, y empezó a tener un tipo de espacio, no es que Texas sea seguro para muchas cosas, pero sí empezaron a tener un núcleo, entonces yo no les quería quitar eso, entonces una cosa te lleva a la otra. Y ahora estoy trabajando en un proyecto de literatura puertorriqueña en mm, Houston. qué lindo. Y eso ha hecho que todo cambie para mí porque estoy trabajando en lo que amo dentro de un espacio que me ha dado una oportunidad de reconocer la literatura puertorriqueña en un espacio que yo sentía no es que no lo había, sino que yo no lo encontraba. Mm, mm, Aunque han hecho un trabajo excelente antes de este proyecto, pero es una manera de permear eso, ¿no? claro. Bueno, yo no quiero pasar esto, que también lo tenía guardado, pero Miriam se me está adelantando a todo. Ay, Miriam disculpe. tiene un poema hablando de la separación y dice, Estado civil se llama. Me gusta sentirme divorciada, vomitar las monedas repetidas que se permutan. Me gusta creerme divorciada, evocar el caótico fénix que derramó en mi estómago un cántaro de lava. Qué fuerte. Qué bello. Y el poema sigue, pero pues claro, aquí solo les tengo
un pedacito. Eh, em, Miriam, ¿cómo? Bueno, parece claro que Houston la ha recibido muy bien. Ha encontrado un espacio Todo era un seguro. proceso, ¿no? Sí, Yo no te hubiese hablado con este entusiasmo el primer año. ok. ¿Cuándo hubiera comenzado ese entusiasmo? ¿Cuánto tiempo se Yo demoró no ese quiero pensar que fue entusiasmo? este año, porque este año fue que empezó, el año pasado empecé a trabajar en este proyecto tan mágico. Sí, Pero me ha dado muchas alegrías, conocido gente, por ejemplo, de tu país. Mi mejor amiga es colombiana, entonces con ella publiqué mi primer libro en conjunto con una mexicana, entonces me ha dado mucha diversidad en la lengua también, qué ¿no? bonito. Entonces uno se nutre de otras culturas y también se nutre de experiencia. Eso más que nada ha sido como un incentivo el rodearme de tantas culturas y compartir letras, música, dolores, pesares, emociones. Y ver el dolor, ¿no? Y las diferencias que tenemos a nivel político, a nivel social, ponernos en Mm, una mesa, poder brindar con una copa de vino sin pelearnos y comprendernos nuestros dolores, ¿no? Este mm. sentimiento de culpa que a veces el puertorriqueño o yo como puertorriqueña tenía porque yo no crucé fronteras, yo llegué en unas condiciones, digamos, favorables, pero que no lo son tampoco porque políticamente también tenemos nuestros temas muy fuertes siendo colonia. Entonces, el sanar todas estas relaciones, ¿no? El sentirme muy latinoamericana, pero también puertorriqueña, que eso lo hace como muy particular. No sé qué te estaba contestando a este No punto. importa, Miriam, no importa. No importa porque ya agarraste las siguientes 3 preguntas, porque es que es muy interesante, qué bonito eso, ¿no? Porque No, la sí, verdad nunca me había pasado eso, pero claro, tiene que ser una escritora y una poeta la que haga eso. Porque estás hablando de esta dinámica, ¿no? Inmigrante latinoamericana en los Estados Unidos que a veces es tan difícil que otros en Latinoamérica la comprendan. Y es esta cosa de que uno latinoamericano, claro, ve a los puertorriqueños y tienen Yankee. papeles, ¿no? Sí, Y es como un poco ofensivo, al principio me ofendía, ¿no? Porque me sentía incomprendida. De hecho, habían comentarios así que yo como que me ofendía bastante porque era como que tú pareces cubana, como diciéndome, pues no usas Spanglish, eres cubana, ¿no? Entonces, eres caribeña, pero no, o sea, como que no había como una profundización de conectarse con los puertorriqueños a nivel cultural. Y, y yo siento que cuando una cultura es amenazada a nivel sí, político y cultural, lo reafirma, ¿no? Entonces hay un tema muchos amigos me dicen, yo claro. conozco un puertorriqueño y lo primero que me dice, hola, soy José, soy puertorriqueño, porque hay un tema de querer reafirmarse, es un tema Claro. de frontera lingüística nosotros y frontera política, como le pasa a los mexicanos, que todo el tiempo se están reafirmando. Entonces hay también una identificación muy hermosa con los chicanos Ujú. y los niños ricas, ¿no? eh, y el proceso este de unir, por ejemplo, en este proyecto que estoy trabajando, es Sí, unir, hacer un puente, ¿no? Ese puente que se teje entre los puertorriqueños de la isla o del archipiélago, porque es lo que somos, con todo lo que es Estados Unidos, la diáspora, mm, pero específicamente lo que surge en New York, ¿no? De Tato Laviera, de todos estos poetas grandes que tenemos una herencia muy rica y que no nos los enseñan en la isla, pero también lo que tenemos en la isla no lo enseñan, por ejemplo, en New York, que es una de las diásporas más gigantes que tenemos de puertorriqueños. Entonces, no recuerdo hacia dónde iba con esto, pero sí sé que el estar en Houston me ha dado demasiada, o sea, no puedo ser desagradecida con la vivencia, con mi caminar y porque al principio, creo que en un momento te dije que si llevara un año aquí no te diría esto,
pero el caminar sí lo agradezco, ¿no? Lo agradezco mucho porque he conocido gente maravillosa, he conocido gente que admiro muchísimo, que me han aportado muchísimo. Veo la isla con nostalgia, pero también la veo como parte de mí, como que nunca me separé de ella, sino que Claro. la cargo dentro de mi vientre, ¿no? Y el dolor que te deja estar un poco lejos de ella, te ayuda a verla desde otra distancia. Es como una distancia desgarradora, pero que te alimenta también otras cosas. Entonces, como un Claro. poeta también tiene que sentir. Claro, que es como la situación del inmigrante, ¿no? Desde de ese limbo que vivimos, que nunca dejamos lo que dejamos, como que nunca terminamos de llegar aquí y entonces estamos como brincando eso y eso pues bueno, algunos lo gestionan con poesía, Sí, otros nunca lo gestionan. Em, Miriam, bueno, Houston tiene una población de la cuarta población latina más grande en los Estados Unidos, 2.8 millones de latinos. Me imagino que el mercado para la literatura eh, eh, latinoamericana o la literatura latina en los Estados Unidos em, es grande, o sea, no es como Filadelfia, que hay unos esfuerzos interesantes de poder como ser, darle cabida a esta literatura en español o bilingüe, pero ¿cómo se vive eso en Houston? Qué tanto Houston es en ese sentido, digamos, algo importante? mira, yo tengo la fortuna ahora de estar bien cerquita de Arte Público Press, que es la editorial más antigua que hay de los Estados Unidos, y ellos han hecho esfuerzos gigantes y profundos en relación a cómo se mueve la literatura latina y en Estados Unidos, ¿no? Y en Houston también. Sí, Y también, por ejemplo, este año tuvimos un poeta laureado, Lupe Méndez, que, que tiene raíces mexicanas. Entonces, todas estas cosas ayudan a que nuestra literatura se siga moviendo de manera importante. Yo creo que son voces que necesitan ser escuchadas. También temas del code switching y el mm, Spanglish y sí, que es muy interesante verlo con un lente muy abierto, ¿no? Y ver esas realidades también dentro del arte y la poética y la manera de manejarnos y de escucharnos y de releernos los unos a los otros. Y esto me parece como importante. Houston, yo creo que también con el doctorado que están haciendo de escritura creativa, que está el tema de Cristina Rivera Garzaca, que están pasando cosas interesantes, ha dado como un giro muy, muy chévere sí, en cuanto a todo lo que tiene que ver con la literatura. Yo tengo como mucha esperanza, o sea, también todo, la historia es cíclica, ¿no? claro, No es como que empieza, esto nunca pasó nada, y es como la historia del feminismo, ¿no? Que queman a las brujas y luego no, que las brujas fuimos todas nosotras, pero no es como, la historia nunca es como que nunca pasó nada y luego pasó, sino que tiene sus ciclos y sus claro. bajadas y caídas. Yo creo que estamos en un buen momento que estoy disfrutando. Tengo la fortuna de estar en una buena etapa de vivir en Houston, donde yo siento que hay unas oportunidades para, para ser escuchada. Yo, como que, yo Claro, creo que el claro, camino del poeta es ser escuchado y que tenga algo que decir, ¿no? Que tenga sí. algo que decir que probablemente sea un diálogo con otras personas que se sientan identificadas. Eso de me gusta sentirme divorciada, yo creo que eso es uno de los peores poemas que yo he sentido. Yo escribí eso y yo sentía que quería sentirme divorciada, o sea, ese poema yo lo odié muchísimo, porque de verdad yo Sí, lo sentí, eso de romper la copa hasta quebrarla, la cena desabrida y monótona, o sea, ver cómo las agujas del reloj se derriten, todas esas cosas yo las sentí porque yo decía, no se acaba el tiempo, este hombre ahí, yo quiero el divorcio, ¿no? Y bueno, el poema no se resuelve porque yo tampoco tenía una solución en ese momento, el tema del mm, lenguaje. Yo era como,
yo no, eso del inmigrante, el tema del lenguaje como que te detiene, ¿no? Entonces aprender inglés de adulta es Mm, como, y como yo lo rechazaba tanto estando en el archipiélago, este, mm. eso me detenía bastante. Entonces yo me sentía extranjera en una tierra que me daba un pasaporte, pero me trataba como que yo no, como que tampoco somos de acá, ¿no? Que es el tema Mm, de claro, esa sentir también era bonito. una pregunta, porque claro, nosotros, y estábamos hablando hace un momento de eso, los latinos llegamos aquí y pues sentimos que los puertorriqueños no son realmente inmigrantes, tienen como un estatus diferente, uno cree que la tienen más fácil, los mira uno como, ¿no? Pues como que si eres latino, pero no eres latino. Em, eh, ¿Te sentiste, Miriam, inmigrante? Sí, ¿Qué sentías ese ser inmigrante en Houston? no, yo me siento inmigrante ¿Sí? y llevo 10 años acá y a veces me comporto como un inmigrante y digo ¿Cómo es me eso? ¿Cómo comporto es porque eso, no sé Miriam? cómo se comporta un inmigrante, pero Claro, sí valido unos privilegios, si se pueden llamar privilegios en ese sentido, porque hay que tener empatía con otros procesos, ¿no? mm, Pero, pero sí sentí, por ejemplo, discriminación de parte de los de caucásicos o de otros grupos, ¿no? No, tú no llegas a un lugar y te dicen, tú eres, te tratan igual. eh, y cuando digo igual, no es en una manera positiva. sí, Este, pues también el tema del lenguaje es una barrera, porque si tu inglés no se escucha sin acento, ellos pues te colocan en un lugar, claro, hay un rechazo. entonces mis rasgos faciales, era como que me parezco árabe, latina, entonces como que tenía todo lo necesario como para estar en un estereotipo y mi acento, ¿no? Era como que de dónde tú vienes. Entonces sí, al principio sí la pasé duro, entonces uno empieza a tener como un poco de cuero, un poco de piel y empezar a ver la vida con un lente que también te ayuda a tener resiliencia. No sé si esa palabra Sí, en mi país ahora mismo no le gustan porque obviamente eso es un tema, ¿no? Con el huracán María, sí, que se usó de excusa esa palabra, pero, pero sí creas una piel, ¿no? Que te ayuda a caminar y que te ayuda a creer en ti misma, es que no hay otra. Este, y eso también te ayuda muchísimo, el tú te impones o ujú, te comes. sí, Pero la vida es así, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno está en su país, la dinámica y sí me siento latina, porque las dinámicas puertorriqueñas son comunidades. Y entonces nosotros tenemos este concepto de comunidad de cuando pasa algo, se va la luz, nos vamos todos a jugar dominó a la casa del vecino, si el otro no tiene arroz o azúcar, vamos a llevarle. Ese sentido de comunidad se vive mucho en la isla, ¿no? Entonces, sí, no hay una cultura más parecida o sea, Latinoamérica es parte de esto, claro, ¿no? Y claro, lo claro. dicen en muchos poemas, pero también es parte de lo otro. Entonces es un concepto muy, muy hermoso y por eso siempre como que me gusta que le den la oportunidad si tienes un amigo puertorriqueño o puertorriqueña, dale la oportunidad de abrirte a esa cultura, porque sí tenemos un sentido de identificación cultural muy alto, Sí, ¿no? muy Muy fuerte, de la muy fuerte. tierra, o Sí, sea, la bomba, la plena. Yo fui bueno, voy cada rato, sí, y el sentido de lo autóctono, ¿no? Está en los jóvenes, no es que, claro, lo que ve el mundo afuera es reggaetón y tal, y eso puede ser un tema también de dónde sale esto, de los orígenes también con Mamá África, pero hay un tema muy fuerte de buscar el origen, ¿no? De la bomba, de la plena, de buscar un poco de lo que nos hace sentir únicos. Entonces yo sí, siento que cuando uno se reafirma en eso, uno
en vez de sentirse amenazado, uno se siente resistente. Y yo creo que Claro. el pueblo puertorriqueño, la historia política, sociocultural, es una historia de resistencia. O sea, Mm, no nos veo como algo débil, sino como un pueblo resistente, ¿no? Ahí estamos con el idioma y encima se lo vamos a poner en inglés, tal, tal. Y nosotros no vamos a hablar en español, vamos a bailar sí, bomba, sí, vamos a bailar sí. salsa, ¿no? Entonces, es una resistencia vamos a gobernar nuestro país. Hay dos culturas que me llaman, dos culturas dentro de la cultura latina que me llaman muchísimo la atención y es México y Puerto Rico y cómo hay una, como Sí, reforzar lo que culturalmente, digámoslo en plural, somos. Y es a través de México y Puerto Rico que lo veo de una manera así muy interesante y claro, tiene que ver con toda esta historia de dominación. yo Miriam, ujú, siempre como socióloga, siempre digo, México y Puerto Rico han estado al filo de la amenaza cultural ujú. y han tenido que resistir ante eso. Y ellos son, o sea, ¿quién no conoce los platos mexicanos, la cultura, la No, música? claro, los colores, Los colores, un pueblo vivo. y lo celebramos, ¿no? En los Estados Unidos es interesante que, pues pues yo me siento también muy mexicana, muy Sí, puertorriqueña, y entonces el 5 de mayo, incluso aunque no es una celebración tan importante en el mismo México, pues aquí se vuelve importante y exacto. es reforzar toda la presencia latina en los Estados Unidos, lo que es bellísimo. Miriam, sus escritos se han publicado en medios importantes de Argentina, de México, de Italia, de Puerto Rico, de España, de Estados Unidos. ¿Qué tan importante o qué tanto, digámoslo en plural, también hemos logrado que esta literatura de diáspora latinoamericana, se conozca en Latinoamérica y qué tanto también hemos logrado poner a Puerto Rico en el mapa de la literatura latinoamericana? ¿Qué cree usted? Yo creo que hay escritores eh, maravillosas y maravillosas que han hecho un trabajo excelente para que esto suceda. A mí una de las cosas que, y vuelvo y la menciono, Mayra Santos Febres me ha enseñado, porque ha sido una mentora de base, es que concursen. Entonces, antes yo era como Mm, que en mi, en mi, en este sentido de que nos enseñan a hacer como este concepto de humildad que nos enseñan desde pequeños, de callarnos la boca, bajar la cabeza y seguir caminando. Yo decía, pero porque uno tiene que concursar, si con que uno escriba y aprenda a escribir bien es suficiente. La situación con el concurso y con la participación en festivales es, es ponernos en el mapa, ¿no? Entonces es una deuda también que le tenemos a nuestro país. mm, Es una responsabilidad. Tú decides ser poeta, ser escritor o vivir en este proceso de la literatura y sentirte escuchada o escuchado o escuchada. Tú necesitas ponerte en el mapa y para ponerte en el mapa tienes que someter a todo, ¿no? Y eso es algo que aprendí en, a, como a hacerlo con gusto, ¿no? Hacerlo desde esa posición eh, que me mantiene como a flote, ¿no? Eso, yo creo que esa es una. Y dos, los grandes escritores que hemos tenido que han hecho un buen trabajo, ¿no? Este, y que nos han puesto en una buena posición en diferentes partes de Latinoamérica. Tenemos muy buena relación con Colombia, Venezuela, Cuba, Perú, qué sé yo, Salvador. Ahora mm. voy a una feria de Salvador. Tenemos, y nos conocen, porque cuando llego a veces a las ferias o a los Sí, festivales dicen, ay, sí, como aquella escritora, y mencionan y nombres. menciona nombres, Y claro, claro. también mencionan procesos de literatura. Es una literatura muy joven, la literatura caribeña, Sí. especialmente la de Puerto Rico, pero es una literatura que tiene unos códigos de literatura muy interesantes, ¿no? Este, Sí. y, Miriam, y, sí, y no, bueno, poeta, activista, feminista, y bueno, yo a veces
Me he dado cuenta que te tuteo cuando me conecto mucho con el tema y cuando no me conecto mucho con el tema, que igual me conecto, no te tuteo. Esta cosa colombiana de no tutear y ser muy ¿Eres de formales. Bogotá? De Bogotá, Ah, claro, por supuesto. la formalidad bogotana, Ante todo. Miriam, ¿de qué, bueno, feminista, y también quiero explorar un poco una organización que tú tienes en Houston, ¿cómo se ha combinado toda esa sopa? Activista, feminista, poeta, cuentista, eh, eh, ¿cómo se alimenta una cosa con la otra? ¿Qué te ha servido de la poesía para ser feminista? ¿De qué le sirve a otras mujeres leer tu poesía? ¿Cómo es este caldo aquí tan emocional y tan interesante? Primero me sirve para mis propios procesos personales, ¿no? Porque el Sí. feminismo a veces es una... Pues yo soy trabajadora social, psicóloga también, y estudié género y diversidad, y aparte de ser escritora, poeta, pero aparte de mi proceso personal, yo siento que no hay una separación de una cosa no separa a la otra, realmente se retroalimentan. Hay poemas que uno escribe simplemente con una intención, pero cuando llega ya no te pertenecen, entonces tú no eres dueña de lo que escribes, nunca eres dueña de nada de lo que escribes. Y por ejemplo hay un poemita que se llama Decir que no, y ese poema para mí era súper gracioso, y cuando hice la presentación en Puerto Rico, lo leyeron como 4 personas en la presentación y cada una le da un significado diferente. Y decía, es muy triste que las mujeres no sabemos decir que no. Entonces, Mm, el lente feminista siempre lo va a tener porque es mi intención y soy feminista, pero también el lente de la experiencia individual de cada persona y como existen los feminismos, es lo que va a hacer que ese poema tenga un valor en la vida personal de cada mujer, ¿no? O de cada individuo. A mí me gusta también que lo lee gente joven, entonces a mí me llama mucho la atención porque yo lo hago desde una experiencia vivida y un camino ya recorrido, que ya tengo 40 años, y que lo lea una persona más joven me, claro, me claro. honra, ¿no? Una Y esperanza, además. sí, y me da mucha esperanza Sí. y que, por ejemplo, en Nueva York que fui a visitar a mi nene los otros días, las nenas que me decían, oh my God, I love you poetry. Y yo decía, qué fuerte, ¿no? Que les guste, o sea, como que me sentía un poquito avergonzada de que yo debería, no sé, como no lo hice con ese propósito, pero sí me siento contenta de que no sé, me da mucha alegría que lo lea gente joven. Realmente Claro, claro. me hace sentir que no, que estoy un poquito actualizada. Que Por- mis Porque emociones están actualizadas. uno creería, o por lo menos yo creo que cada vez las nuevas generaciones leen menos. Nosotros no leíamos libros de noche, no Claro. teníamos el internet, no teníamos el teléfono para estar chequeando de noche cosas y quizás la actividad era leer. ¿Qué, qué piensa una poeta y una escritora de eso, Miriam? Porque ¿qué va a pasar? O sea, los que leemos somos bichos, yo sé que en Puerto Rico no sé decir bichos, bichos raros, Ya sé, ya sé. bichos raros Eso en para mi extinción. TikTok, pero sí. Sí, somos como, estamos en vías de extinción, ¿no? Los grandes lectores. Entonces, pues, ¿qué esperanza hay para la literatura? Pero es que yo creo que siempre van a haber la gente, o sea, yo siento que las mismas personas que somos así siempre van a existir. No va a haber o sea, no va a haber un cambio. Sí, sí, siempre ha habido como un ataque masivo de la tecnología y de todo esto, y lo hemos visto como un enemigo. Pero, por ejemplo, cuando salieron los lectores digitales, todo el mundo Sí. estaba asustado que se iba a acabar la imprenta, que se iban a acabar los libros, que no iba a existir eso más. Pero los románticos empedernidos siempre van a ser. Eso está precioso. Claro, A claro, nosotros no nos abortan. O sea, realmente los que somos románticos empedernidos siempre vamos a querer oler el papel,
siempre vamos a querer subrayar las letras. O sea, no tenemos remedio, es que vamos a estar siempre por ahí. Eso está bellísimo, eso está entonces ahora ya me dio esperanza a mí, claro, los románticos siempre habrá Y somos románticos. muchos, Sí, parecemos pocos, pero somos muchos, realmente somos sí, bastantes. El otro día estaba hablando con una de mis jefas y me dice, es que la creatividad es necesaria porque hasta para abrir la puerta tú necesitas ser creativo. Yo me sentí tan bien porque a veces uno dice, ¿para qué es la poesía, no? ¿Para qué sirve eso? Pero si tú no usas la creatividad en tu cotidianidad, le quitas magia a tu vida. Entonces, vivir sin magia, vivir solo, o sea, desabrido, claro, así claro, como el claro. poema. Porque realmente lo que le da intención a la vida es la magia que tú le pongas en ese momento. Puedes vivir lo mismo, ir a la gasolinera y echarle gasolina. Mm, O puedes ir a la gasolinera y echarle gasolina y saludar al hombre y ver qué bello es el día, y, ¿no? Entonces, la claro, intencionalidad, o sea, el ser poeta no es solamente escribir y leer, sino es como un acto de vida, es un acto de fe en la cotidianidad. Y el tú tener como una esperanza o una desesperanza por los acontecimientos diarios. No, claro, claro, muchacha, claro, yo claro. hablo Esa demasiado. sensibilidad. Sí. Bueno, Miriam, muy rápidamente, tu organización en Houston. Se Tienes una llama colectiva Colibrí. feminista. Colectiva Colibrí, Colectiva Feminista Colibrí. Ujú, Eh, soy, me gusta usar la palabra miembro fundadora porque tratamos de desligarnos de todo lo que es el patriarcado y no tener sí, como una cabecilla. Y entonces yo empecé a ser líder por accidente porque llamé a una amiga y le dije, ay, hay que hacer una marcha de las tesis y lo de las tesis. Y sí. entonces fuimos como las segundas que lo hicimos en Estados Unidos o tercera. Y pues sí, porque había que buscar una voz latina o latinex que representara lo que estábamos viviendo en Estados Unidos. Y la realidad de Estados Unidos, especialmente Houston, es que el tráfico sexual está muy activo, Ujú, la frontera está ahí al lado, claro. y la realidad que se vive acá a lo mejor no es la misma del feminismo puertorriqueño, pero hay una realidad que estamos viviendo las latinas acá, ¿no? Y que necesitamos que se atiendan esas necesidades. Y también otros grupos minoritarios como las hermanas Ujú, afroamericanas, ¿no? Que entonces también hay una sanación de los feminismos, ¿no? Que también reconocer el caminar de otras feministas que vinieron antes, como Luisa Capetillo, y todas estas feministas que nos han labrado un camino y que nos han hecho pues el camino un poquito menos difícil para no solamente pelear por los sueldos, si por ejemplo ahora estamos peleando para que si nos violan y nos dejan embarazadas, podamos tener el derecho al aborto, podamos imagínate, tener el derecho a nuestros cuerpos, el claro. acceso a cosas de salud, que no nos sigan objetivizando. Mm, La lucha es grande claro, y claro, claro. tenemos mucha esperanza porque estos jóvenes, yo creo que esta es la generación que a mí, yo soy fan de esta generación porque no se la dejan montar. Nosotros pedíamos permiso para marchar, Increíble. para protestar. Sí, sí. Yo le digo algo a mi hija o a mi hija y él me va a decir, mamá, eso es pasivo-agresivo. Sí, 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 es una generación muy consciente como de las palabras y del trato con los demás. Miriam, quiero despedirte no sé, nos encantaría que leyeras una estrofa de alguno de tus poemas. Claro que sí, una estrofa. Mira, como estamos hablando mucho de feminismo, Sí, voy a leer una plegaria y es una oración feminista. muy bien. A mis diosas y a mis demonias. Habitas en todas las luces y sombras de mi caminar. Existes dentro y fuera del útero universal. Pariste a mis diosas, Orisha, Yemayá, Ochun y Oyá, y también a mis demonias Lilith, Santa Marta y Pombayira. A las ancestras que me acunaron y a las que me abandonaron, en un intento de esquivarse a sí mismas. Eres todas en ella y en mí, en una sola carne y en todas las energías. Dame la fuerza para alojar mi universo, así como se la diste a tus hijas para levantar los mares.
Se igualaron en el Edén y devoraron para alimentar su propio fruto. Dame la voluntad de estar satisfecha con mis acciones. Suelta culpas y libérame las mías. Sana, Madre mía, sana. Tú que llevas la vida y heredas la muerte de todas nuestras historias, llénalas de ritos. Y hasta ahí voy a llegar para no cansarlos. Qué bonito, Miriam. Muchísimas gracias. Muchísimas Un gracias placer. por Gracias por esta estar. invitación. No, muchísimas gracias, Miriam, por estar en el podcast y por acariciarnos el alma. Amigos, sigan a Miriam Damaris Maldonado, persíganla y busquen su poesía y su literatura. Yo quiero además agradecerles por haber estado en el podcast escuchándolo y recordarles que este podcast es posible gracias al apoyo de Independence Public Media Foundation y el trabajo de Julián Carreño, Sofía Poveda, Fernanda Sánchez y Edgar Ramírez. Si le gustó lo que escuchó, síganos en Spotify y en YouTube, _podcast. Apoye uno de los podcast Latine en español en Filadelfia. Yo soy Emma Restrepo, inmigrante y periodista independiente. Hasta la próxima. Chao, chao. Raza, religión, nacionalidad. Somos más que eso. Llegué de un país al otro. Y a este país todos venimos por los sueños. Cómo el trabajador vive en este país. 2 puntos con Emma Restrepo. Conversación Latinex. Somos más Latinex. Desde Filadelfia. Grandes historias con grandes invitados.